¿Qué sucede cuando una profetisa que predijo el asesinato de un presidente mira hacia Colombia? ¿Qué ve cuando sus ojos se cierran y su mente atraviesa el velo del tiempo? Jeane Dixon, la mujer que advirtió sobre Dallas en 1963, dejó escrito algo que pocos conocen. Algo sobre un líder suramericano. Algo sobre noviembre. Algo sobre 8 días que cambiarían el destino de una nación entera. Y ese líder es Gustavo Petro. Entre el 17 y el 25 de noviembre de 2025, Colombia enfrentará lo que Jeane Dixon describió décadas atrás como el juicio del elegido. Palabras crípticas, imágenes confusas, símbolos que solo ahora, cuando miramos el calendario y vemos estas fechas aproximarse, comienzan a tener sentido, porque lo que está por suceder no es casualidad. Es el cumplimiento de algo que fue visto mucho antes de que Gustavo Petro siquiera pensara en la presidencia. Escucha con atención, porque esta historia no es política, es profética. Y las profecías no se detienen ante ideologías. No les importa si estás a favor o en contra, solo se cumplen. Como el agua que baja por la montaña, buscan su cauce natural. Y el cauce de esta profecía pasa directamente por la casa de Nariño. Jeane Dixon no era una vidente ordinaria. Ella caminaba entre dos mundos. Veía lo que otros no podían ver. Y cuando hablaba, los poderosos escuchaban. Presidentes, primeras damas, líderes mundiales, todos buscaban su consejo porque sabían que ella tenía acceso a información que no venía de reportes de inteligencia ni de análisis políticos. Venía de otro lugar, un lugar donde el futuro ya existe, donde las decisiones ya fueron tomadas, donde los destinos ya están escritos. En sus escritos menos conocidos, aquellos que no aparecen en los libros famosos, Jeane habló de Suramérica. Habló de un líder que vendría en tiempos de división, un hombre mayor, de cabello canoso, con palabras que inflamarían a unos y enfurecerían a otros. Un hombre que llegaría al poder prometiendo cambios, prometiendo revolución, prometiendo un nuevo amanecer. Pero ese amanecer, según Dixon, vendría con un precio. Ella vio noviembre, el mes de las almas, el mes donde el velo entre los mundos se adelgaza, y vio 8 días específicos, días donde las decisiones de este líder lo pondrían frente a una encrucijada donde cada camino conduce a un destino diferente, y la elección que haga en esos 8 días no solo afectará su vida, afectará millones de vidas. El 17 de noviembre de 2025 será el inicio. Jeane lo describió como el día del primer aviso. Dijo que algo sucedería ese domingo que haría que el líder se detuviera, que lo haría cuestionar sus decisiones. Podría ser una noticia inesperada. Podría ser un evento que nadie anticipó, podría ser una traición, o podría ser algo tan sutil que solo él lo note, una señal que solo él pueda interpretar. Dixon habló de símbolos, de cómo en ese día aparecería un símbolo que el líder reconocería inmediatamente, algo de su pasado, algo que creía enterrado, algo que resurgiría como un fantasma para recordarle quién era antes de ser lo que es ahora. Y ese recordatorio será doloroso, será como un espejo que muestra no la imagen actual, sino la imagen que se prometió nunca llegar a ser. Gustavo Petro no es un hombre cualquiera, es un hombre de luchas, de ideales, de batallas perdidas y ganadas. Es un hombre que ha visto cárceles, que ha conocido el exilio, que ha sentido la persecución. Y precisamente por eso lo que Jeane Dixon vio en su profecía es tan impactante. Porque no habló de un enemigo externo derrotándolo, habló de algo mucho más peligroso, habló de un conflicto interno, de una batalla consigo mismo. El 18 de noviembre será el día del silencio. Dixon describió este lunes como un día donde el líder no hablará públicamente, donde cancelará eventos, donde se encerrará, y ese silencio será interpretado de 1000 formas diferentes. Sus seguidores dirán que está planeando algo grande. Sus opositores dirán que está huyendo. Los medios especularán sin cesar, pero la verdad, según la profecía, es más simple y más compleja a la vez. Estará buscando respuestas.
respuestas que no puede encontrar en asesores ni en documentos, respuestas que solo pueden venir de la quietud. Y mientras él busca esas respuestas, el país comenzará a agitarse. Jim vio movimientos en las sombras, conversaciones secretas, llamadas a altas horas de la noche, reuniones que no aparecen en ninguna agenda oficial. Vio figuras poderosas moviéndose como piezas en un tablero de ajedrez, y todas esas piezas están siendo posicionadas para lo que vendrá. El 19 de noviembre será el día de la revelación parcial, un martes. Dixon dijo que en este día algo saldrá a la luz, no la verdad completa, solo un fragmento. Pero ese fragmento será suficiente para causar un terremoto político. Podría ser un documento filtrado, podría ser una declaración de alguien cercano al gobierno, podría ser evidencia de algo que se venía rumorando, pero que nadie podía probar. Y cuando ese fragmento de verdad salga, las reacciones serán inmediatas y violentas. Jim vio redes sociales ardiendo, vio hashtags volviéndose tendencia mundial, vio noticieros internacionales volteando sus ojos hacia Colombia, vio embajadas enviando reportes urgentes a sus capitales, porque lo que se revele ese día no solo será un escándalo local, tendrá implicaciones regionales, quizás globales, y Gustavo Petro estará en el centro de todo. La profecía dice que ese día él saldrá a hablar, que dará una declaración, pero Dixon advirtió que sus palabras no calmarán las aguas, al contrario, las agitarán aún más, porque cuando un líder intenta explicarse en medio de una tormenta, a menudo el viento se lleva las palabras equivocadas y deja solo las que causan más daño. El 20 de noviembre será el punto de no retorno, un miércoles. Jim Dixon lo marcó con tinta roja en sus visiones. Dijo que este día dividiría la historia de Colombia en un antes y un después, que lo que suceda en estas 24 horas determinará el rumbo de los próximos años. Y lo más perturbador de su profecía es que vio dos caminos, dos posibilidades, y ambas son igualmente reales. Ambas existen simultáneamente hasta que una decisión las colapsa en una sola realidad. En uno de los caminos, vio a Petro tomando una decisión valiente, una decisión que lo convertiría en héroe para unos y en traidor para otros, una decisión que requeriría sacrificar algo que valora profundamente, tal vez su imagen, tal vez su legado, tal vez incluso su posición, pero que sería la decisión correcta para el país. En el otro camino, vio a Petro aferrándose al poder, tomando medidas drásticas para mantener el control, usando herramientas que juró nunca utilizar, convirtiéndose en aquello que siempre criticó. Y ese camino, según Dixon, lleva a la oscuridad. No solo para él, para todos. ¿Cuál camino elegirá? La profecía no lo dice, porque el libre albedrío existe incluso en el destino. Y el 20 de noviembre será cuando ese libre albedrío se ejerza de la manera más crucial. Jim habló también de las calles, de cómo en este día las calles de las principales ciudades colombianas se llenarán. Miles de personas, decenas de miles, tal vez cientos de miles. No en celebración, en manifestación, en exigencia. Y lo peculiar de su visión es que vio dos grupos, dos multitudes, una apoyando al presidente, otra exigiéndole que renuncie. Y entre ambas multitudes un espacio vacío. Un espacio que nadie quiere ocupar porque ocuparlo significa elegir. Y elegir es peligroso. Dixon vio banderas, muchas banderas, el amarillo, azul y rojo ondeando bajo el cielo gris de noviembre. Vio rostros jóvenes con determinación en los ojos, vio rostros viejos con lágrimas en las mejillas, vio madres con fotografías, vio estudiantes con pancartas, vio trabajadores con puños alzados. Vio a un país expresándose de la única forma que le queda cuando siente que no está siendo escuchado. Y vio policía, mucha policía, uniformes, escudos, gases. La profecía no es clara sobre si habrá confrontación violenta, pero es clara sobre la tensión, sobre el aire que se siente pesado, sobre ese momento antes de que algo explote donde todo el mundo contiene la respiración,
ese momento donde una chispa puede encender todo. El 21 de noviembre será el día de las consecuencias, un jueves. Jean lo describió como el día donde las acciones del día anterior muestran su verdadero rostro, donde los resultados comienzan a hacerse evidentes, y según su visión, estos resultados no serán lo que nadie esperaba. Ni los más optimistas ni los más pesimistas acertarán, porque la realidad, como siempre, será más compleja que cualquier predicción. Ella vio economía tambaleándose, no un colapso, pero sí una inestabilidad preocupante. Vio mercado reaccionando, vio inversionistas nerviosos, vio la moneda fluctuando, vio empresarios en reuniones de emergencia, porque lo que afecta a la política en Colombia no se queda en la política, se filtra a cada aspecto de la vida cotidiana, desde el precio del pan hasta el valor de las pensiones. Y Gustavo Petro ese día estará rodeado de asesores que le dirán cosas diferentes. Unos le dirán que se mantenga firme, otros que ceda, unos le dirán que ataque, otros que se retire. Y en medio de todas esas voces contradictorias, tendrá que encontrar su propia voz, su propia verdad, su propia decisión. Dixon advirtió sobre los traidores cercanos, sobre aquellos que dicen estar de su lado, pero que en realidad tienen otras lealtades, y en este día uno de esos traidores se revelará, no públicamente, no dramáticamente, sino en una acción pequeña que tendrá grandes consecuencias. Una información filtrada, un apoyo que no llega cuando se necesita, una ausencia notable en un momento crucial. El 22 de noviembre será el clímax, un viernes. Jean temblaba cuando hablaba de este día. Decía que era el día más cargado energéticamente, el día donde todas las fuerzas en conflicto alcanzarían su punto máximo, el día donde algo tendría que ceder, porque no se puede mantener tanta tensión indefinidamente. Algo tiene que romperse. La pregunta es, ¿qué? Ella vio a Petro frente a una multitud. No puede decirse si es una multitud amigable u hostil, pero es enorme. Y él está hablando, está dando un discurso que sabe que marcará su legado. Cada palabra está pesada, cada frase es crucial, y mientras habla, sabe que está escribiendo su lugar en la historia, para bien o para mal. Dixon describió su rostro, dijo que se vería cansado, más viejo de lo que es, como si hubiera envejecido años en solo días, pero también vio determinación. Vio un hombre que ha tomado una decisión y que está dispuesto a vivir con las consecuencias, sea cual sea esa decisión. Y mientras él habla, en otros lugares del país están sucediendo cosas. Jean vio movimientos militares, no golpes de Estado, no rebeliones, sino movimientos estratégicos, reposicionamientos, preparativos, como si las fuerzas de seguridad estuvieran preparándose para múltiples escenarios, porque en tiempos de incertidumbre, los militares siempre se preparan, siempre están listos, siempre observan. El 23 de noviembre será el día del respiro, un sábado. Después de la intensidad de los días anteriores, Dixon vio una pausa. No paz, pero sí un respiro, como cuando una tormenta se detiene por un momento antes de continuar. Y en ese respiro, la gente intentará procesar todo lo que ha sucedido, intentará entender, intentará decidir qué sentir, porque lo que está sucediendo en la esfera política está reflejándose en cada hogar colombiano. Está dividiendo amistades, está creando grietas en relaciones que parecían sólidas, porque cuando las creencias fundamentales son desafiadas, todo tiembla. Y en medio de ese respiro, Gustavo Petro estará tomando la decisión más importante, la decisión final, aquella que definirá no solo estos 8 días, sino su presidencia completa. Dixon dijo que en este día él se retirará a un lugar privado, sin teléfonos, sin asesores, sin ruido, solo él y su conciencia. Y lo que decida allí, en ese silencio, será lo que ejecute en los días siguientes. El 24 de noviembre será el día de la resolución parcial, un domingo. Jean lo vio como un día de declaraciones, de anuncios, de movimientos finales. Dijo que en este día Petro saldrá al público con una decisión tomada, con un plan claro, con una dirección definida,
y el país tendrá que decidir si lo sigue o no. Dixon vio división, profunda división. No todos aceptarán lo que él proponga, no todos creerán en su plan, pero al menos habrá claridad. Y a veces la claridad es más importante que el acuerdo, porque cuando sabes dónde está parado el otro, puedes decidir dónde pararte tú. Ella habló de emisiones especiales de televisión, de cadenas nacionales, de mensajes presidenciales que serán analizados palabra por palabra, de expertos interpretando cada gesto, cada pausa, cada inflexión en la voz. Porque en estos tiempos, nada es insignificante. Todo es símbolo, todo es mensaje. Y mientras Colombia procesa estas declaraciones, el mundo estará observando. Jean vio banderas de otros países en su visión, vio embajadores tomando notas, vio líderes de otros países en llamadas de conferencia, porque lo que sucede en Colombia enviará ondas más allá de sus fronteras, afectará a la región, afectará alianzas, afectará economías vecinas. El 25 de noviembre será el cierre del ciclo, un lunes, el regreso a la aparente normalidad. Pero Dixon advirtió que esta normalidad será diferente. Será una nueva normalidad. Porque después de 8 días como los que ella describió, nada puede volver a ser exactamente como era. El país habrá cambiado, las personas habrán cambiado, y Gustavo Petro definitivamente habrá cambiado. Jean vio este día con una luz particular, una luz de amanecer. No el amanecer glorioso de los triunfos fáciles, sino el amanecer después de una noche de tormenta, cuando el cielo está limpio pero el suelo todavía mojado, cuando hay que limpiar los escombros, cuando hay que reconstruir lo que se dañó. Ese tipo de amanecer. Y en ese amanecer, Petro tendrá que decidir cómo continuar, si con humildad o con arrogancia, si escuchando o imponiendo, si uniendo o dividiendo. Y esa decisión determinará si estos 8 días fueron el principio del fin o el fin del principio, si fueron el inicio de su caída o el momento donde se redefinió como líder. Pero hay algo más en la profecía de Jean Dixon, algo que ella mencionó con voz temblorosa y que pocos registraron. Ella habló de una sombra, una figura en las sombras que ha estado esperando estos días. Alguien que no es Petro, pero que está conectado a él. Alguien que usará lo que suceda en estos 8 días para su propio beneficio. Y ese alguien es más peligroso que cualquier oposición visible. Dixon no dio un nombre, no dio pistas claras, pero dijo que esta figura tiene poder económico, tiene conexiones internacionales, tiene paciencia y tiene un plan que se está ejecutando hace años, un plan donde Petro es solo una pieza importante sí, pero una pieza al fin. Y aquí es donde la profecía se vuelve realmente inquietante, porque sugiere que estos 8 días no son espontáneos, no son accidentales, son parte de algo más grande, de un juego más complejo, donde múltiples actores están moviendo múltiples piezas y donde el resultado final podría no ser lo que ninguno de los jugadores visibles espera. ¿Quién es esta figura en las sombras? ¿Es un empresario? ¿Es un político extranjero? ¿Es un líder de alguna organización internacional? Dixon no lo aclaró, o no pudo, o no quiso, porque hay verdades que son demasiado peligrosas para ser dichas directamente. Verdades que solo pueden ser sugeridas, insinuadas, dejadas para que aquellos con ojos para ver las descubran. ¿Y tú qué estás escuchando ahora? ¿Tienes ojos para ver? ¿Puedes conectar los puntos que Jean Dixon dejó dispersos en su profecía? ¿Puedes entender que lo que sucederá entre el 17 y el 25 de noviembre es solo la superficie de algo mucho más profundo? Porque esa es la naturaleza de las verdaderas profecías. No te lo dicen todo, te dan suficiente para que comiences a buscar, para que comiences a preguntar, para que comiences a despertar. Y el despertar siempre es incómodo, siempre desafía lo que creías saber, siempre te obliga a ver el mundo de manera diferente. Gustavo Petro es un hombre con una misión. Llegó al poder con promesas de cambio, de transformación, de justicia social, y muchos creyeron en esas promesas, muchos aún creen, pero otros han comenzado a dudar, a cuestionar, a preguntarse si el cambio prometido es el cambio que están recibiendo. Y en estos 8 días de noviembre, esas dudas alcanzarán un punto crítico. Jean Dixon lo vio claramente. Vio la fe de algunos fortaleciéndose, vio la desilusión de otros profundizándose, vio un país polarizado tratando de encontrar un centro que cada vez parece más lejano.
Pero también vio algo hermoso. En medio de todo el caos, en medio de toda la división, vio a colombianos ayudándose mutuamente. Vio comunidades uniéndose, vio personas trascendiendo sus diferencias políticas para cuidarse unos a otros. Porque al final del día, cuando todo lo demás falla, lo que queda es la humanidad. Y la humanidad colombiana es fuerte, es resiliente, es inquebrantable. Dixon habló de la música. Dijo que durante estos días la música tendrá un papel importante, que las canciones de protesta volverán a sonar, que los himnos de esperanza se escucharán en las plazas, que la cultura será una forma de resistencia y una forma de sanación. Porque cuando las palabras no son suficientes, la música habla. Cuando la razón no alcanza, la emoción llega. Ella vio guitarras en las calles, vio tambores sonando, vio voces uniéndose en coro, y en esos momentos musicales vio algo mágico. Vio a personas de lados opuestos del espectro político cantando la misma canción, compartiendo la misma melodía, recordando que antes de ser de izquierda o de derecha, son colombianos. Y eso es lo que Jeane Dixon quería que entendiéramos, que estas profecías no son sobre destrucción, son sobre transformación, no son sobre el fin, son sobre un nuevo comienzo, pero ese nuevo comienzo requiere pasar por el fuego, y el fuego duele, el fuego quema, pero también purifica. Gustavo Petro enfrentará su propio fuego en estos 8 días, un fuego que pondrá a prueba todo lo que cree ser, todo lo que ha construido, todo lo que representa, y lo que surja de ese fuego será diferente, será más templado, o será cenizas, pero no será lo mismo. Dixon advirtió que después de estos días, Petro nunca volverá a ser el mismo líder. Para algunos eso será bueno, para otros será preocupante, pero será inevitable, porque las crisis verdaderas cambian a las personas, y estos 8 días serán una crisis verdadera, no fabricada, no exagerada, real, profunda, transformadora. ¿Qué puedes hacer tú con esta información? Primero, estar consciente, saber que estos días llegarán, prepararte mental y emocionalmente, no desde el miedo paralizante, sino desde la conciencia activa. Segundo, mantener la mente abierta, no dejarte llevar por narrativas absolutas, cuestionar, investigar, pensar por ti mismo. Tercero, cuidar de los tuyos, porque en tiempos de incertidumbre, la familia y la comunidad son el refugio más seguro. Y si estás fuera de Colombia, no pienses que esto no te afecta, porque vivimos en un mundo conectado. Lo que sucede en Bogotá resuena en Buenos Aires, lo que sucede en Medellín afecta a Ciudad de México, lo que sucede con Petro establece precedentes para otros líderes de la región. Estamos todos en el mismo barco, y cuando una parte del barco se sacude, todos sentimos el movimiento. Jeane Dixon pasó su vida viendo el futuro, y lo que vio no siempre fue fácil de comunicar, no siempre fue bien recibido, a veces fue ignorada, a veces fue ridiculizada, pero al final, una y otra vez, sus visiones se cumplieron. Y esta visión sobre Colombia, sobre Petro, sobre estos 8 días en noviembre, no será la excepción. El 17 de noviembre está marcado en el calendario cósmico, y cuando ese día llegue, cuando el reloj marque el inicio de estas 8 jornadas, recuerda lo que has escuchado aquí. Observa, siente, conecta los puntos, y sobre todo, mantén la esperanza, porque incluso en las profecías más oscuras, la esperanza es la luz que nos guía. Colombia es un país de milagros, de resurrecciones, de levantarse una y otra vez contra todas las probabilidades. Y estos 8 días no serán su final, serán su prueba, su oportunidad de demostrar, una vez más, que es más grande que sus crisis, más fuerte que sus divisiones, más resiliente que cualquier profecía oscura. Gustavo Petro es solo un hombre con poder, sí, con responsabilidad sin duda, pero al final solo un hombre. Y los hombres cometen errores, los hombres dudan, los hombres cambian. Y en estos 8 días veremos de qué está hecho realmente este hombre. Si su esencia es la de un líder verdadero o la de alguien que se perdió en el camino. La profecía ha sido revelada, las fechas están marcadas, los eventos comenzarán a desplegarse y cuando todo termine, cuando el 25 de noviembre dé paso al siguiente día, miraremos atrás y entenderemos que cada momento fue necesario.
Cada crisis fue una oportunidad. Cada desafío fue una invitación a crecer. Jim Dixon ya no está entre nosotros, pero sus palabras permanecen, sus visiones siguen vivas, y esta visión sobre Colombia, sobre Petro, sobre noviembre de 2025 es su último regalo. Una advertencia, una guía, un mapa para navegar lo que viene. El futuro no está completamente escrito, pero tiene líneas principales, y una de esas líneas pasa directamente por estos 8 días. Lo que suceda en ellos dependerá de las decisiones que se tomen, de las acciones que se ejecuten, del coraje que se demuestre o de la cobardía que se revele. Colombia decidirá su destino, Gustavo Petro decidirá el suyo, y tú, desde donde estés, serás testigo de un momento histórico, un momento que será recordado, un momento que Jim Dixon vio décadas atrás y que ahora, finalmente, está por manifestarse en toda su intensidad. Los 8 días están llegando, el reloj no se detiene, la profecía se despliega y la historia espera ser escrita con las decisiones de hoy. Prepárate, observa y recuerda siempre, el conocimiento es poder. Y ahora tú tienes el conocimiento que pocos poseen. Úsalo sabiamente.